Manifestaciones imagenológicas del traumatismo torácico. Resumen. El trauma es la principal causa de muerte entre personas menores de 40 años y el trauma pulmonar es común en las lesiones de alto impacto. A diferencia de la mayoría de los demás órganos, el pulmón es elástico y distensible, con capacidad fisiológica para soportar cambios significativos de contorno y volumen. Los tipos más comunes de lesión del parénquima pulmonar son contusiones, laceraciones y hematomas, cada uno de los cuales tiene apariencias imagenológicas características. Un tipo menos común de lesión pulmonar es la hernia. La radiografía de tórax es a menudo la modalidad de imagen de primera línea realizada en la evaluación del paciente con lesión aguda, aunque existen limitaciones inherentes en el uso de esta modalidad en trauma. Las imágenes de TC son más precisas para evaluar la naturaleza y extensión de la lesión pulmonar que la radiografía anteroposterior de tórax de vista única que típicamente se obtiene en la sala de traumatología. Sin embargo, las principales limitaciones de la TC se refieren a la necesidad de transportar al paciente al escáner de TC y a un tiempo de procesamiento más prolongado. La Asociación Estadounidense para la Cirugía del Trauma ha establecido la escala de clasificación más utilizada para describir la lesión pulmonar, que sirve para comunicar la gravedad, guiar el tratamiento y proporcionar factores pronósticos útiles de manera sistemática. Los autores proporcionan una exploración en profundidad de los tipos más comunes de lesiones del parénquima pulmonar, pleural y de las vías respiratorias. También se analizan la clasificación de las lesiones, el manejo del paciente y las posibles complicaciones de la lesión pulmonar. Manifestaciones imagenológicas del trauma. Objetivos de aprendizaje SACME. Después de completar esta actividad SACME basada en un diario, los participantes podrán discutir los mecanismos comunes y la biomecánica del trauma pulmonar. Identificar y describir características imagenológicas comunes de las lesiones pleurales y parenquimatosas pulmonares. Reconocer hallazgos imagenológicos importantes de las complicaciones asociadas con el traumatismo pulmonar. Introducción. El trauma es la tercera causa de muerte en todos los grupos de edad y la causa de muerte más común en las primeras 4 décadas de la vida. En los Estados Unidos, anualmente se producen 35 millones de visitas al departamento de emergencias como resultado de un traumatismo. El traumatismo torácico ocurre en aproximadamente el 60% de los pacientes con politraumatismo y tiene un amplio rango de mortalidad, estimada en general en un 10%. Sin embargo, en casos más graves como politraumatismo cerrado con contusiones pulmonares bilaterales y hemoneumotórax, la mortalidad supera el 50%. En pacientes con lesiones traqueobronquiales, el pronóstico es aún más sombrío, con hasta un 80% de mortalidad prehospitalaria. El curso postraumático de los pacientes traumatizados está significativamente influenciado por la presencia y extensión de las lesiones pulmonares, y las contusiones se asocian de forma independiente con el desarrollo del síndrome de dificultad respiratoria aguda, SDRA. Las imágenes son cruciales en el diagnóstico y tratamiento del traumatismo pulmonar. Si bien la radiografía es útil en el tratamiento y la clasificación críticos iniciales, la TC es más precisa para ayudar a delinear la gravedad de la lesión y detectar hallazgos adicionales que pueden cambiar el tratamiento. En este artículo nos centramos exclusivamente en las imágenes de lesiones contundentes y penetrantes de las vías respiratorias y los pulmones, incluido el árbol traqueobronquial, el parénquima pulmonar y las contenidas en el espacio pleural. En concreto, revisamos los mecanismos de lesión, la biomecánica y las técnicas de imagen, describir e ilustrar lesiones pleurales, parenquimatosas y traqueobronquiales, y discutir las implicaciones de manejo. Mecanismos de lesión y fisiopatología. Mecanismos de trauma. Más de 2/3 de los traumatismos torácicos contusos en los países desarrollados son causados por colisiones automovilísticas, MVC, mientras que el resto se debe a caídas desde altura o impactos directos en el pecho. Las lesiones penetrantes en el tórax incluyen lesiones por disparos, puñaladas y explosiones y la penetración de otros objetos, incluidas las lesiones en el lugar de trabajo y las lesiones deportivas o de caza, como las causadas por la participación en deportes en los que se utilizan flechas de caza. Las lesiones balísticas son una causa importante de morbilidad y mortalidad en los Estados Unidos y comúnmente involucran el tórax. Con respecto a las lesiones de las vías respiratorias, la tráquea cervical tiene un alto riesgo de sufrir lesiones por traumatismos penetrantes en el cuello, pero las lesiones traqueales cervicales también pueden deberse a traumatismos cerrados. Específicamente, la hiperextensión del cuello puede provocar desgarros traqueales cervicales, desaceleración repentina durante los MVC de alta velocidad, mientras que un impacto directo severo en el cuello puede aplastar la tráquea contra la columna, cuello versus volante en MVC de alta velocidad. Un traumatismo cerrado en el tórax también puede provocar una rotura explosiva de las vías respiratorias debido a un rápido aumento de la presión contra una glotis cerrada por reflejo. Biomecánica de la lesión pulmonar. A diferencia de la mayoría de los demás órganos, el pulmón es elástico y distensible, con capacidad fisiológica para soportar cambios marcados en el contorno y el volumen. La distensibilidad pulmonar, que es inversamente proporcional a la elasticidad, es una medida que captura el grado en que los pulmones se expanden en respuesta a la presión intrapulmonar. Aunque parezca contradictorio, la fragilidad del pulmón ante una fuerza excesiva está estrechamente relacionada con su alta distensibilidad. Debido a las propiedades intrínsecas del tejido, las ondas de presión que se propagan dentro del pulmón tienen una longitud de onda más pequeña que las de otros órganos o tejidos, y el daño pulmonar se debe en parte a la propagación de ondas de presión. Punto de enseñanza. En traumatismos cerrados o por explosión, o en lesiones balísticas con equipo de protección, el volumen de la contusión pulmonar está directamente relacionado con la intensidad máxima de la onda de presión intratorácica. Las fuerzas relacionadas con la presión ejercida sobre el pulmón se pueden dividir en dos picos interrelacionados, una respuesta de alta frecuencia asociada con un pequeño desplazamiento del tejido por propagación de una onda de presión desde el impacto primario, seguida de una respuesta de baja frecuencia causada por la distorsión del pulmón. La pared torácica, que a su vez cambia las presiones intratorácicas. Es de destacar que los niños son más susceptibles que los adultos al traumatismo pulmonar debido a una mayor distensibilidad de la pared torácica debido a la osificación incompleta de las costillas y la masa muscular inferior. Fisiopatología de la lesión pulmonar. Las tres fuerzas traumáticas principales implicadas en la lesión pulmonar son la desaceleración, el aplastamiento y la penetración. En el traumatismo cerrado, se proponen 3 mecanismos de lesión parenquimatosa que pueden ocurrir de forma aislada o en combinación. El efecto de implosión, en el que la expansión y el movimiento del aire relacionado con una onda de presión provoca un desgarro alveolar. El efecto de inercia, en el que la desaceleración diferencial de los alvéolos y sus estructuras de soporte da como resultado el corte de la membrana alveolocapilar, con el consiguiente sangrado y acumulación de edema en los alvéolos y el intersticio. El efecto de rotura, que se caracteriza por fenómenos biofísicos destructivos que ocurren cuando las ondas de presión encuentran interfaces gas-líquido. Además de estas fuerzas, se han descrito los siguientes mecanismos para explicar el desarrollo de laceraciones pulmonares: a punción directa por una costilla fracturada, b, desgarro del tejido pulmonar adyacente a una adhesión y o cicatriz previamente formada, c, ruptura de alvéolos debido a altas presiones intraalveolares generadas contra una glotis cerrada en el momento del trauma, y de compresión de alvéolos contra las costillas o la columna. Las lesiones penetrantes primarias, por ejemplo balísticas, por cuchillo, así como las penetraciones secundarias, fracturas costales que transgreden los tejidos pleural o parenquimatoso, pueden tener una apariencia imagenológica similar, aunque las lesiones por penetración secundaria suelen ser más superficiales. Técnicas de imagen para traumatismos pulmonares.
En traumatismos torácicos cerrados, el algoritmo de decisión de tórax de los Estudios Nacionales de Utilización de Radiografías X de Emergencia Nexus sugiere que cualquiera de los siguientes hallazgos justifica una evaluación por imágenes posterior: edad del paciente mayor de 60 años, mecanismo de desaceleración rápida, dolor en el pecho, intoxicación, estado mental alterado, lesión que distrae y dolor a la palpación de la pared torácica. La radiografía de tórax es el principal examen de detección inicial que se realiza en traumatismos torácicos, aunque algunos centros también realizan una evaluación enfocada en ecografía para traumatismos FAST. Las principales ventajas de FAST son que es rápido, se implementa junto a la cama y no imparte radiación ionizante. Puede ayudar a identificar el líquido libre pericárdico e intratorácico patológico y potencialmente el neumotórax. Además, cierta literatura sugiere que la ecografía pulmonar podría ser superior a la radiografía de tórax en la detección de fracturas costales, aunque esto puede deberse a la evaluación ecográfica focal en el lugar del dolor del paciente. Un examen FAST positivo en un paciente inestable puede indicar la necesidad de una cirugía urgente, desplazando potencialmente la necesidad de estudios de imagen iniciales adicionales. Las radiografías de tórax se utilizan ampliamente como exámenes de detección en traumatismos torácicos, ya que son económicas, no invasivas y pueden obtenerse junto a la cama. Las radiografías de tórax posterior-anterior y lateral convencionales pueden ser apropiadas en pacientes de bajo riesgo que están hemodinámicamente estables y pueden tolerar el examen. Con mayor frecuencia, se obtiene una radiografía anteroposterior AP de tórax portátil debido a la condición del paciente y a la facilidad de adquisición. La radiografía de tórax puede identificar fracturas costales, cuerpos extraños y o fragmentos balísticos, contusiones, neumotórax, hemotórax y lesiones mediastínicas, que posteriormente pueden evaluarse en mayor profundidad mediante TC. En pacientes estables en quienes se cuestiona un neumotórax sutil, las proyecciones inspiratoria y expiratoria pueden ser útiles. Las proyecciones expiratorias reducen el volumen pulmonar, aumentan la densidad pulmonar y hacen que los neumotórax, que de otro modo serían sutiles, sean más notorios. La TC con contraste con reformateo multiplanares, por ejemplo, imágenes coronal y sagital, reconstrucción tridimensional, es la herramienta de imagen estándar en la evaluación de pacientes traumatizados debido a su amplia disponibilidad, velocidad de adquisición y capacidad para evaluar simultáneamente regiones corporales contiguas. Además, la TC proporciona mayor sensibilidad y especificidad que la radiografía de tórax en la detección y extensión de las lesiones pulmonares. En pacientes inestables en los que es necesaria una intervención quirúrgica urgente, se pueden realizar radiografías de tórax y TC después de que se hayan estabilizado las lesiones potencialmente mortales y cirugía de control de daños. Dependiendo del tipo de escáner de TC disponible, se recomienda una colimación de al menos 1,25 mm 4 y 16 cortes, o 0,6 mm 64 cortes. La adquisición de imágenes en una sola fase en traumatismo se puede realizar desde el opérculo torácico hasta la pelvis, con un retraso de aproximadamente 70 segundos, que corresponde a la fase venosa portal en la mayoría de los pacientes con función cardiovascular normal. Algunas instituciones utilizan un protocolo multifásico, en el que las imágenes se obtienen desde la entrada torácica a través del abdomen en la fase arterial sistémica, seguida de una adquisición de la fase venosa portal a través del abdomen y la pelvis. Este enfoque de imágenes multifásico puede mejorar la identificación y caracterización de lesiones vasculares con la fase arterial, pseudoaneurisma, disección, extravasación activa de material de contraste, manteniendo al mismo tiempo una evaluación adecuada del órgano abdominopélvico con la fase venosa portal. Específicamente cuando se sospecha hemorragia activa en la fase inicial de un examen multifásico, una adquisición tardía posterior puede ser confirmatoria. Los exámenes de resonancia magnética y medicina nuclear no se realizan de forma rutinaria en traumatismos torácicos debido a la disponibilidad limitada, el tiempo de adquisición prolongado y el rendimiento general inferior en el contexto de un traumatismo. Sin embargo, la resonancia magnética se puede utilizar para ayudar a evaluar las complicaciones postraumáticas del trauma cardíaco y vascular cuando los pacientes han sido estabilizados. Lesión parenquimatosa pulmonar. Punto de enseñanza: los tipos más comunes de lesión del parénquima pulmonar son contusiones, laceraciones y hematomas, cada uno de los cuales tiene apariencias imagenológicas características. Un tipo menos común de lesión pulmonar es la hernia, que ocurre cuando un aumento repentino de la presión intratorácica fuerza al tejido pulmonar a atravesar un defecto de la pared torácica, ya sea preexistente o resultado de un traumatismo agudo. Las contusiones, laceraciones y hematomas pulmonares se deben a diversos grados de lesión de los alvéolos y el intersticio pulmonar. En las contusiones, la sangre y el edema llenan los alvéolos y los tejidos intersticiales lesionados, pero el parénquima pulmonar subyacente permanece visiblemente intacto. Las laceraciones, por el contrario, resultan de una alteración del tejido pulmonar, de modo que se forman cavidades redondeadas u ovoides, en las que se acumulan cantidades variables de sangre y o gas. En un traumatismo grave pueden coexistir laceraciones y contusiones, pero las laceraciones pueden quedar ensombrecidas por las contusiones en las radiografías iniciales de tórax. Los hematomas pulmonares son laceraciones que se llenan completamente de sangre, lo que produce una consolidación similar a una masa en la radiografía y la TC. Las implicaciones radiológicas y clínicas de estos tipos de lesiones del tejido pulmonar se analizan con mayor detalle en el artículo. Contusiones. Las contusiones pulmonares son el tipo más común de lesión del parénquima pulmonar y ocurren hasta en el 75% de los casos de traumatismo torácico cerrado. Las MVC son el mecanismo más común que conduce a una contusión pulmonar. Las causas importantes pero menos comunes incluyen caídas desde altura, explosiones y lesiones atléticas y penetrantes. El rasgo radiológico característico de las contusiones pulmonares en las radiografías de tórax es el de opacidades focales, parcheadas o difusas no segmentarias del espacio aéreo, FIG 1. Las contusiones tienden a ocurrir en el sitio de la lesión, aunque también se encuentran lesiones por contragolpe y en las bases pulmonares relativamente móviles, que están más sujetas a fuerzas de corte máximas. Las opacidades pueden consolidarse cuando el sangrado es más extenso, en cuyo caso los broncogramas aéreos pueden ser evidentes cuando las vías respiratorias regionales están despejadas. Punto de enseñanza. Es posible que las contusiones no sean visibles en la radiografía en las primeras 6 horas después del traumatismo, pero su visibilidad y extensión alcanzan su punto máximo dentro de las 48 a 76 horas. Las contusiones no complicadas se resuelven en 1 a 2 semanas en la radiografía. La TC tiene mayor sensibilidad para las contusiones pulmonares y puede ayudar en la detección inmediatamente después de la lesión. Sin embargo, las contusiones que son inicialmente visibles en la TC pero no en la radiografía suelen tener poca importancia clínica, y la detección con TC en estos casos rara vez afecta el tratamiento. En las imágenes de TC, las contusiones pulmonares suelen aparecer como regiones de atenuación en vidrio esmerilado, clásicamente con 1 a 3 mm de preservación subpleural. A diferencia de la aspiración o la infección respiratoria, la distribución de las contusiones no respeta los límites lobares o segmentarios, ya que la lesión tisular se produce a lo largo de la trayectoria de transferencia de energía transmitida en lugar de una ruta endobronquial, FIC 1B. Al igual que en la radiografía, las contusiones en la TC se resuelven en 1 a 2 semanas. Figura primera: contusiones pulmonares en una mujer de 27 años tras una colisión automovilística. MVC. A. La radiografía de tórax anteroposterior AP muestra una opacidad difusa en gran parte del pulmón derecho, ovalo. Con relativa preservación del vértice derecho. En el caso de un traumatismo cerrado, esto es preocupante en el caso de contusiones pulmonares extensas.
B. La imagen axial de TC de tórax correspondiente obtenida el mismo día muestra características típicas de contusiones, con regiones de atenuación en vidrio esmerilado, punta de flecha, en los lóbulos superior e inferior derechos, cruzando la fisura principal. Obsérvese los 2 milímetros de preservación subpleural, flecha del pulmón afectado. Las contusiones pulmonares menores suelen ser asintomáticas y el tratamiento generalmente es de apoyo. Una lesión más grave puede provocar un intercambio de gases alveolar alterado y una distensibilidad pulmonar alterada, lo que provoca hipoxia, disnea, taquipnea y taquicardia. En un estudio se requirió ventilación mecánica en pacientes con contusiones que afectaban más del 28% del volumen pulmonar. Las complicaciones más comunes de las contusiones pulmonares incluyen SDRA y neumonía, que ocurren a un ritmo proporcional al grado de gravedad. En un estudio, el 82% de los pacientes con contusiones pulmonares que afectaban a más del 20% del volumen pulmonar total desarrollaron SDRA, frente al 22% con 20% de afectación, y el 50% desarrolló neumonía, frente al 28%. Las opacidades que persisten más de 1 a 2 semanas o aumentan de tamaño o extensión después de 2 a 3 días deben hacer sospechar de infección, neumonía y absceso, SDRA o aspiración. El fracaso de la resolución a menudo se debe a factores complicados, como infección superpuesta, atelectasia, aspiración o coágulo de sangre dentro de una laceración. Laceraciones. Las laceraciones pulmonares representan hasta el 12% de las lesiones pulmonares en los traumatismos torácicos cerrados. La causa más común de laceraciones son las heridas penetrantes, como puñaladas o heridas de bala. Sin embargo, los traumatismos contundentes de alta energía también pueden producir laceraciones importantes. Al igual que con las contusiones, los pacientes más jóvenes son más susceptibles a este tipo de lesión debido a una pared torácica más flexible. La configuración esférica o elíptica de las laceraciones se debe a las propiedades únicas de retroceso elástico del tejido pulmonar que hacen que el pulmón normal se aleje en todas direcciones de la laceración misma. Esta apariencia contrasta con las laceraciones típicamente orientadas linealmente que se observan en órganos sólidos. Punto de enseñanza. La cavidad de la laceración traumática puede llenarse de aire, neumatocele, sangre, hematocele o hematoma, o aire y sangre, hematoneumatocele. El número y apariencia de las laceraciones varían desde una cavidad solitaria, la más común, hasta numerosas laceraciones pequeñas que producen una apariencia de queso suizo. En el contexto agudo, las laceraciones a menudo quedan ocultas en las radiografías iniciales de tórax por las contusiones circundantes y se vuelven más notorias durante las siguientes 48 a 72 horas a medida que las contusiones se resuelven. Sin embargo, casi todas las laceraciones pueden detectarse de forma aguda en la TC-FIC-2. Figura segunda, laceración pulmonar en un hombre de 38 años después de una herida de bala torácica. A. La radiografía de tórax obtenida en la presentación muestra una opacidad borrosa, flecha, en el lóbulo superior izquierdo, que refleja la laceración oscurecida por contusiones pulmonares. B. La imagen axial de TC obtenida el mismo día muestra mejor la cavidad de laceración pulmonar llena de sangre y aire, flechas, con contusión circundante. C. La radiografía obtenida 8 días después muestra que la laceración es visible como una opacidad bien circunscrita, flecha, ya que las contusiones se han resuelto. Nótese el neumotórax persistente, punta de flecha, posiblemente de una fístula broncopleural, una posible complicación de las laceraciones pulmonares grandes. A diferencia de las contusiones, las laceraciones pueden tardar semanas o meses en resolverse y por lo general, dan lugar a cicatrices en el parénquima pulmonar. Las laceraciones complicadas que son el resultado de heridas penetrantes y por proyectiles de alta velocidad tienen una cantidad significativa de destrucción circundante y necrosis tisular y pueden no responder a la terapia médica conservadora, por lo que persisten durante meses y posiblemente requieran resección quirúrgica. Punto de aprendizaje. Se han descrito 4 tipos de laceraciones según el mecanismo de lesión: los hallazgos de la TC, la ubicación de la fractura costal asociada o los hallazgos quirúrgicos, rotura por compresión, cizallamiento por compresión, desgarro por penetración costal y desgarro por adherencia. Fig 3. Figura tercera, laceración pulmonar tipos 1 a 3. A. La imagen axial de TC en un hombre de 27 años muestra 3 laceraciones intraparenquimatosas de ubicación central, flechas, tipo 1, ruptura por compresión, neumatocele y hematoneumatocele. Nótese la atenuación en vidrio esmerilado circundante que refleja contusiones, punta de flecha y neumotórax moderado, asterisco. B. La imagen axial de TC en un hombre de 33 años muestra una laceración paravertebral llena de aire y neumatocele, flecha, tipo 2, laceración por compresión por cizallamiento, neumatocele.
C. La imagen axial de TC en un hombre de 24 años muestra una laceración periférica llena de aire, neumatocele, flecha, subyacente a las costillas torácicas, tipo 3, desgarro por penetración costal. La laceración de tipo 1, ruptura por compresión, es el tipo más común y es el resultado de una fuerza de compresión repentina sobre la pared torácica, que provoca la ruptura del pulmón que contiene aire. Estas laceraciones suelen ocurrir en las porciones central y profunda del pulmón. La laceración de tipo 2, corte por compresión, ocurre cuando hay un golpe directo en el hemitórax inferior, que es más flexible, lo que hace que el parénquima pulmonar paravertebral se comprima y se desplace a través de la columna vertebral rígida. Estas laceraciones suelen tener una ubicación paraespinal. La laceración de tipo 3, desgarro por penetración de costilla, aparece como una cavidad periférica adyacente a una fractura costal. La laceración es causada por la penetración del parénquima pulmonar por la costilla fracturada. Una laceración de tipo 3 se asocia comúnmente con un neumotórax. La laceración de tipo 4, desgarro por adherencia, suele ser periférica y deberse a una adherencia preexistente o a un sitio quirúrgico que impide el movimiento pulmonar normal. Este tipo rara vez se describe en los estudios de diagnóstico por imágenes, pero puede ser evidente en la cirugía o en la autopsia. Las complicaciones de las laceraciones pulmonares son poco frecuentes e incluyen la formación de abscesos FIC. 4. Agrandamiento de la laceración por el efecto de válvula de bola y fístula broncopleural con fuga de aire persistente. Las lesiones vasculares pulmonares, incluida la fístula arteriovenosa o el pseudoaneurisma, son otra complicación poco frecuente de los traumatismos penetrantes y no penetrantes. Los pseudoaneurismas de la arteria pulmonar son áreas focales redondeadas o lobulares de acumulación de material de contraste, que corresponden al realce arterial pulmonar, a diferencia de los pseudoaneurismas arteriales sistémicos, que demuestran un realce máximo durante las imágenes de la fase arterial. Una fístula arteriovenosa es diagnosticable sobre la base del realce temprano de las venas pulmonares. La conexión fistulosa anormal puede o no ser directamente visible, dependiendo de su tamaño. Las opciones de tratamiento incluyen resección pulmonar, embolización endovascular o tratamiento conservador con seguimiento clínico y radiológico. El pseudoaneurisma de la arteria pulmonar es poco común y puede resolverse por sí solo debido a presiones arteriales pulmonares bajas. Figura cuarta. Complicaciones de traumatismo pulmonar en un hombre de 33 años después de un MVC. A. La radiografía de tórax obtenida en la presentación muestra un tubo torácico izquierdo con opacidad borrosa, flecha del lóbulo inferior izquierdo, un hallazgo compatible con contusión pulmonar. B. La imagen de TC de tórax axial posterior muestra una contusión difusa del lóbulo inferior izquierdo, asterisco, y laceración focal con neumocele, flecha. C. La imagen de TC axial con contraste de seguimiento obtenida 4 días después muestra un derrame pleural izquierdo en aumento, asterisco, e hipoatenuación focal, flecha, en el lóbulo inferior izquierdo colapsado compatible con el desarrollo de un absceso pulmonar en la región de laceración previa. De la imagen de TC axial obtenida después del tratamiento antibiótico y la cirugía toracoscópica asistida por vídeo muestra la resolución del derrame y el absceso, con escaso neumotórax, punta de flecha, y regiones de lesión parenquimatosa en resolución con atelectasia y o cicatrización, flecha. Hematomas. El hematoma pulmonar se define como una región confluente de sangre intraparenquimatosa que oscurece la anatomía pulmonar subyacente FIC5. El hematoma es el resultado de la acumulación de sangre en los espacios alveolares e intersticiales lesionados y a menudo es el resultado de una laceración pulmonar que se llena de sangre hematocele. El hematocele se utiliza como sinónimo de hematoma en la práctica clínica, aunque el término hematoma suele reservarse para lesiones subjetivamente más grandes y a menudo solitarias. A diferencia de la contusión pulmonar, en la que los tejidos alveolares e intersticiales permanecen relativamente intactos, un hematoma es una acumulación más grande de sangre que indica un daño más grave al pulmón. Las causas del hematoma pulmonar son similares a las causas descritas anteriormente de otros tipos de traumatismo parenquimatoso, pero también pueden ocurrir espontáneamente en un paciente sometido a terapia anticoagulante en ausencia de traumatismo. Figura quinta. Hematoma pulmonar en un hombre de 56 años después de una contusión pulmonar. A. La imagen axial de TC, ventana pulmonar, muestra opacidades en vidrio esmerilado, punta de flecha, que representan una contusión, con una laceración adyacente llena de sangre, flecha, que representa un hematoma. B. La imagen axial de TC, ventana de tejido blando, muestra un área de atenuación de tejido blando bien definida, flecha, dentro del parénquima pulmonar, consistente con un hematoma. C. La radiografía de tórax portátil muestra una opacidad similar a una masa, flecha, en el lóbulo inferior izquierdo, correspondiente al hematoma pulmonar.
En la TC, un hematoma pulmonar temprano aparece como una masa irregular con bordes indistintos. A medida que madura, un hematoma se convierte en una masa sólida homogénea con márgenes circunscritos. El tiempo de resolución de los hematomas en las imágenes varía, y mientras que la mayoría se resuelven gradualmente dentro de las 5 semanas, algunos pueden tardar hasta un año después de la lesión, lo que potencialmente causa un dilema diagnóstico en el que pueden confundirse con una neoplasia. En este caso, es imperativo que el radiólogo correlacione con la historia del paciente. Las imágenes seriadas que demuestran una disminución progresiva del tamaño pueden ayudar a hacer el diagnóstico correcto de un hematoma pulmonar. Si el nódulo pulmonar en cuestión permanece estable después de 4 semanas, sin evidencia de resolución, puede justificarse una evaluación adicional para excluir malignidad. En la TC se ha demostrado que los hematomas disminuyen de tamaño más lentamente que las laceraciones llenas de aire, neumatoceles, a una velocidad de menos de 0,5 centímetros en 3 semanas. Los hematomas pueden cavitarse e infectarse secundariamente, lo que conduce a un absceso. La cirugía está indicada en casos de gran destrucción parenquimatosa, sangrado de un vaso principal o fístula broncovascular. Neumotórax. El neumotórax, una acumulación anormal de aire en el espacio pleural, se observa con frecuencia después de un traumatismo penetrante o cerrado. Una herida abierta puede provocar la entrada de aire en el espacio pleural desde el entorno exterior, neumotórax abierto o herida torácica por succión, mientras que en un traumatismo cerrado, el neumotórax es el resultado de una lesión del parénquima pulmonar o de las vías respiratorias que permite que el aire se filtre hacia el espacio pleural. En las radiografías, el principal hallazgo de imagen del neumotórax es una línea radiopaca delgada y discreta paralela a la pared torácica, periférica a la cual no hay marcas vasculares. Fig. 6. A menos que haya adherencias o loculaciones, el aire en el espacio pleural se desplazará a las partes menos dependientes de la cavidad torácica. En el traumatismo agudo, las radiografías de tórax se pueden obtener en posición supina, semierecta o vertical, lo que por lo tanto puede cambiar la ubicación y la sensibilidad para la detección de neumotórax pequeños. Figura 6. Neumotórax en un hombre de 94 años después de una caída. La radiografía de tórax posterior en posición vertical muestra un pequeño neumotórax izquierdo, indicado por una línea radiopaca delgada, flechas, con ausencia de marcas vasculares periféricas. También se muestran fracturas agudas levemente desplazadas de la octava y novena costilla izquierda y enfisema subcutáneo, óvalo. Nótese la presencia incidental de placas pleurales bilaterales, indicativas de enfermedad pleural relacionada con el asbesto, asterisco. Las radiografías posteroanteriores en posición vertical tienen una sensibilidad de más del 90% para la detección de neumotórax, que generalmente se acumula a lo largo de las porciones apical y lateral de los pulmones. Sin embargo, en las radiografías en decúbito supino, hasta el 50% de los neumotórax pueden ser inaparentes. Es importante que los radiólogos estén familiarizados con los hallazgos que pueden estar presentes pero ser sutiles en las radiografías en decúbito supino. Signo del surco profundo, aumento de la lucidez con un margen costal lateral desplazado inferiormente a medida que el aire se acumula dentro del receso pleural subpulmónico lateral. Fig. 7. Signo del doble diafragma, acumulación de aire en el receso subpulmonar que da lugar a dos interfaces diafragmáticas distintas. Fig. 7. Interfaz mediastínica definida. El aire a lo largo de la pleura medial delimita el mediastino y crea un borde más definido de lo esperado. Este borde puede tener un aspecto lobulado debido al delineamiento de la grasa epipericárdica, signo de la almohadilla grasa cardíaca flotante. Fig. 7. Figura séptima, neumotórax en un hombre de 46 años tras un traumatismo torácico cerrado. A. La radiografía de tórax apendecúbito supino muestra fracturas costales desplazadas izquierdas, enfisema subcutáneo y neumotórax sutil. Hay un neumotórax basilar significativo con varias pistas de imagen, signo del surco profundo, punta de flecha negra, signo del doble diafragma, puntas de flecha blancas, y un borde cardíaco izquierdo bien definido con signo de la almohadilla grasa flotante flecha. Se muestran múltiples opacidades en todo el pulmón izquierdo, compatibles con una combinación de contusiones y laceraciones en el contexto del traumatismo. B. La imagen axial de TC obtenida el mismo día muestra un gran neumotórax asterisco, una radiografía puede subestimar significativamente el tamaño del neumotórax. Se muestran dos laceraciones intraparenquimatosas en el lóbulo inferior izquierdo, con neumatocele, flecha, y hematoneumatocele, punta de flecha. La falta de reconocimiento de hallazgos sutiles de un neumotórax en la radiografía puede identificarse más tarde si se realiza una TC o cuando el paciente se descompensa clínicamente debido al desarrollo de la fisiología de tensión. Un neumotórax a tensión se debe a un mecanismo de válvula unidireccional que permite que el aire entre pero no salga del espacio pleural, lo que permite que la presión pleural exceda la presión atmosférica. Los hallazgos en la radiografía de tórax que pueden sugerir un neumotórax a tensión incluyen colapso del pulmón ipsilateral, desviación mediastínica contralateral e inversión del diafragma ipsilateral. Fig. 8. Tenga en cuenta que el neumotórax a tensión es un diagnóstico clínico y los pacientes pueden tener desviación mediastínica sin signos clínicos de fisiología de tensión, retorno venoso deteriorado al corazón, probablemente debido a la pérdida de presión intrapleural negativa en el lado afectado. Figura 8. La radiografía de tórax posteroanterior en un hombre de 29 años con dificultad respiratoria muestra hallazgos de neumotórax a tensión, incluido colapso del pulmón ipsilateral, asterisco, desviación mediastínica contralateral, puntas de flecha, e inversión.
Cuantificación y manejo del neumotórax. Las pautas de soporte vital avanzado en trauma recomiendan que todos los neumotórax se traten con toracostomía con tubo. Sin embargo, en la práctica, los neumotórax pequeños a menudo se manejan solo con observación. La efectividad del tratamiento generalmente se monitorea con radiografías secuenciales. La TC se realiza para solucionar problemas de neumotórax persistente y verificar la colocación adecuada del tubo de toracostomía. Se han publicado varios métodos diferentes para cuantificar el volumen de neumotórax en las imágenes, pero sufren de una mala concordancia interobservador. Booth y Nedin et al encontraron que cuando se usa un punto de corte de 35 milímetros medido desde el pulmón hasta la pared torácica en la bolsa de aire más grande, solo el 9% de los pacientes no pasaron la observación inicial. La persistencia de aire dentro del espacio pleural a pesar del drenaje puede sugerir fuga de aire, lesión traqueobronquial, fístula broncopleural o falta de reexpansión pulmonar debido a una lesión parenquimatosa subyacente o enfermedad crónica, es decir, enfisema o fibrosis. La cirugía está indicada cuando hay una fuga de aire persistente o masiva o falta de reexpansión pulmonar a pesar del drenaje pleural. Ejemplo de medición del tamaño del neumotórax realizada tomando la distancia radial, en milímetros, entre la pleura parietal y visceral, pleura barra diagonal mediastino. Hemotórax. El hemotórax se presenta en aproximadamente un tercio de los pacientes con traumatismo torácico, a menudo en combinación con neumotórax. Las causas del hemotórax traumático incluyen hemorragia venosa, lesión de las arterias de la pared torácica, como las arterias intercostales o torácicas internas, lesión del corazón, la aorta u otro vaso torácico grande, o lesión abdominal superior que resulte en hemoperitoneo con el paso de sangre a través de un defecto diafragmático. Aunque generalmente se detecta en la presentación, el hemotórax puede retrasarse en aproximadamente un tercio de los pacientes. Los factores predisponentes para el hemotórax tardío incluyen el desplazamiento y la ubicación posterior de las fracturas costales. Los signos de hemotórax en la radiografía incluyen embotamiento del ángulo costofrénico, oscurecimiento del hemidiafragma, opacidad homogénea del hemitórax, líquido dentro de las fisuras interlobulares o un casquete apical. Sin embargo, las radiografías portátiles en decúbito supino no pueden ayudar a distinguir entre derrames pleurales simples y sangre y pueden pasar por alto acumulaciones pleurales de menos de aproximadamente 175 mililitros. La faz torácica tiene una sensibilidad equivalente o mayor que la de la radiografía. La TC tiene la sensibilidad más alta para el hemotórax y también puede proporcionar pistas sobre el marco temporal. El líquido pleural con valores de 30 a 70 o la acumulación de sangre en la pleura, signo del hematócrito, sugiere productos sanguíneos agudos. Como se señaló anteriormente, la TC multifásica puede ser útil para detectar sangrado activo. Un rubor focal de material de contraste en una fase arterial que aumenta de tamaño en la obtención de imágenes tardías indica una extravasación activa debido a una lesión arterial no contenida, Fig. 9. Figura novena, lesión arterial en una mujer de 86 años con fracturas costales posteriores desplazadas, con hemotórax debido a lesión arterial intercostal después de un traumatismo. La imagen axial de TC muestra una colección de líquido pleural derecho, asterisco, que mide 32 U, un hallazgo compatible con productos sanguíneos agudos. Nótese el tubo torácico derecho y el enfisema subcutáneo. B. La imagen axial de TC obtenida durante la fase arterial temprana muestra el hemotórax con una fractura costal posterior desplazada aguda, punta de flecha, y un foco adyacente de extravasación de material de contraste flecha. C. La imagen axial de TC obtenida durante la fase venosa tardía al mismo nivel que B muestra agrandamiento del foco inicial de extravasación de material de contraste y regiones adicionales de extravasación de contraste flechas. Un imitador importante del hemotórax es un hematoma extrapleural, presente en aproximadamente el 7% de los casos de lesión torácica traumática en una serie. El desplazamiento hacia adentro de la grasa extrapleural en la TC, apreciado como una línea de grasa profunda en relación con la acumulación de sangre, es una característica clave Fig. 10. Los hematomas extrapleurales generalmente no responden a la colocación de un tubo torácico y pueden requerir evacuación quirúrgica. Figura 10. Hematoma extrapleural y hemotórax después de un accidente automovilístico en un hombre de 61 años. La imagen axial de TC de tórax sin contraste muestra una acumulación de líquido ovoide con un nivel de hematócrito, punta de flecha, en el hemitórax posterior izquierdo. La grasa lineal, flechas, que rodea la acumulación representa la grasa extrapleural desplazada, un signo clave que diferencia el hematoma extrapleural de la sangre en el espacio pleural. Se muestra líquido pleural adicional de alta atenuación medial y lateral a la grasa extrapleural, lo que representa un hemotórax y asterisco. La colocación de un tubo de toracostomía es el estándar de atención para el hemotórax, aunque los pacientes con hemotórax pequeño o oculto en la radiografía pueden ser tratados de manera expectante. La evacuación rápida del hemotórax significativo es importante para mejorar la función pulmonar y prevenir complicaciones como empiema, pulmón atrapado o fibrotórax. El fibrotórax es una complicación de mediano a largo plazo causada por la organización de productos sanguíneos pleurales con el consiguiente engrosamiento y calcificación pleural similar a una corteza, lo que resulta en una expansión pulmonar restringida y fisiología restrictiva asociada. El pulmón atrapado puede ocurrir debido al engrosamiento de la pleura visceral causado por la inflamación pleural y las adherencias fibrinosas. A pesar del tratamiento de primera línea con drenaje con tubo torácico, puede ocurrir hemotórax retenido en aproximadamente el 4% al 20% de los casos, definido como productos sanguíneos pleurales persistentes 72 horas después de la colocación del tubo torácico, generalmente debido a la organización de los productos sanguíneos. La TC puede ser útil para discernir el hemotórax retenido y caracterizar la posible loculación. El tratamiento del hemotórax retenido puede incluir la instilación de fibrolíticos a través de un tubo de toracostomía. La cirugía toracoscópica asistida por vídeo con decorticación o toracotomía abierta se puede realizar para el tratamiento de casos refractarios. Lesión de las vías respiratorias. Los traumatismos cerrados y penetrantes pueden implicar con poca frecuencia lesiones en las vías respiratorias centrales.
Dada la ubicación central y la función esencial de las vías respiratorias grandes, las lesiones graves pueden poner en peligro la vida de forma aguda, lo que puede impedir la evaluación por imágenes. Los pacientes con traumatismos que han sobrevivido a la evaluación por imágenes tienen más probabilidades de tener una lesión bronquial que una lesión traqueal. Es más probable que las lesiones en la tráquea torácica que se detectan por imágenes se deban a un traumatismo cerrado. En general, los traumatismos penetrantes o cerrados con lesiones traqueobronquiales se asocian con frecuencia a lesiones en las estructuras circundantes. Tanto las porciones cartilaginosas como membranosas de la tráquea, así como los bronquios centrales, pueden lesionarse en un traumatismo FIC-11. La lesión traqueal por traumatismo cerrado es más común alrededor de la carina y afecta más comúnmente a la tráquea membranosa ubicada posteriormente, que carece de soporte protector cartilaginoso. El traumatismo cerrado también puede provocar la interrupción o lesión por cizallamiento de un bronquio principal, y el bronquio principal derecho se ve afectado con mayor frecuencia que el izquierdo. Se cree que esta tendencia se debe al recorrido más corto del bronquio principal derecho a través del mediastino, lo que proporciona un menor soporte protector al bronquio principal izquierdo, que tiene un recorrido intramediastínico más largo. Figura 11. Lesión traqueal en un hombre de 32 años después de una herida de bala torácica. A. La radiografía muestra los sitios de entrada y salida, indicados por clips de papel aplicados externamente. Se esperaría que la trayectoria de la bala involucrara estructuras de la línea media como la tráquea. Se muestra una opacidad paramediastínica, que refleja contusiones pulmonares, flechas. B. La imagen axial de TC de tórax con contraste muestra un neumomediastino difuso extenso. Nótese el pequeño defecto de la pared traqueal anterior, flecha. La lesión traqueal por una herida penetrante probablemente también estaría asociada con una lesión a otras estructuras mediastínicas adyacentes. Por lo tanto, se justifica un examen detallado del mediastino a lo largo de la trayectoria balística. C. La imagen de TC reformateada con contraste parasagital muestra un neumomediastino anterior y posterior extenso, flechas, desde el cuello visualizado hasta la raíz de la aorta. Nótese el pequeño defecto de la pared traqueal anterior, punta de flecha, que explica el aire mediastínico. El signo más común de lesión traumática cerrada en las vías respiratorias centrales es el neumomediastino. Sin embargo, el aire en el mediastino también puede tener su origen en una lesión del parénquima pulmonar, con aire diseccionando centralmente el efecto Macklin, FIC-12. Una evaluación detallada del parénquima pulmonar, incluyendo una búsqueda de aire intersticial, y una evaluación de las paredes de las vías respiratorias centrales pueden ayudar a discriminar la lesión de las vías respiratorias frente a la lesión pulmonar como causa del neumomediastino. Si bien la lesión esofágica también puede manifestarse con neumomediastino, el neumomediastino asociado se localiza típicamente en la región periesofágica, y el volumen de gas es menor que el de la lesión de las vías respiratorias debido a presiones esofágicas intraluminales relativamente más bajas. El líquido periesofágico también suele estar presente, mientras que en la lesión de las vías respiratorias suele estar ausente. Figura 12. Efecto Macklin en un hombre de 28 años que acudió al servicio de urgencias por dolor torácico. A. La radiografía de tórax muestra neumomediastino, flecha, y aire en el espacio supraclavicular izquierdo, punta de flecha. B. La imagen axial de TC posterior muestra neumomediastino, punta de flecha, y aire diseccionando a lo largo de la vaina broncovascular, flecha, conocido como efecto Macklin. Si está justificado, la esofagografía por TC con material de contraste entérico tiene una precisión al menos igual o superior a la de la esofagografía fluoroscópica, con una sensibilidad del 59% al 100% y una especificidad del 80% al 100% en la evaluación de fugas. La esofagografía por TC puede aumentar el acceso y disminuir el tiempo hasta el diagnóstico en comparación con la fluoroscopia convencional, especialmente en pacientes que se presentan fuera del horario laboral o el fin de semana. Cuando está presente la lesión traqueal se puede visualizar directamente en la TC con mayor frecuencia que no, pero una minoría considerable de lesiones traqueales permanecen ocultas en la TC, 29% en una serie. En algunos casos, se requiere broncoscopia para hacer un diagnóstico definitivo. El neumotórax puede ser resultado de una lesión de las vías respiratorias centrales, generalmente de una lesión bronquial con una disrupción pleural asociada. La lesión traumática de las vías respiratorias a veces es un diagnóstico tardío, con posibles manifestaciones que incluyen infección, estenosis de las vías respiratorias o fugas de aire persistentes. Aunque es poco común, los pacientes con traumatismos también pueden sufrir una lesión traqueal secundaria a intubaciones traumáticas u otras lesiones iatrogénicas. La pronta identificación y reparación quirúrgica de las lesiones primarias de las vías respiratorias son necesarias para evitar complicaciones crónicas, incluyendo insuficiencia ventilatoria, mediastinitis, sepsis, estenosis de las vías respiratorias, bronquiectasias, infecciones pulmonares recurrentes y deterioro permanente de la función pulmonar. Cuando no se identifican inicialmente, las imágenes de seguimiento pueden demostrar enfisema cervical profundo persistente, neumomediastino, específicamente aire paratraqueal, colapso pulmonar crónico o neumotórax persistente. Además, la hernia de un balón del tubo endotraqueal más allá de la pared traqueal es indicativa de lesión. Clasificación del traumatismo pulmonar. La escala de lesiones orgánicas, OIS, de la Asociación Estadounidense para la Cirugía de Traumatismos, AST, se publicó originalmente para el bazo, el hígado y el riñón en 1989 con la adición de la escala de lesiones pulmonares en 1994. El sistema de clasificación es ampliamente aceptado por los cirujanos de trauma y se utiliza para clasificar y categorizar las lesiones orgánicas traumáticas tabla. La OIS de la AST ilustra la gravedad, facilita el tratamiento clínico y ayuda a evaluar el pronóstico. De importancia adicional, la categorización estándar de las lesiones de la OIS de la AST permite la extracción conveniente de datos de los registros de traumatismos con el fin de realizar investigaciones y gestionar la atención al paciente. La OIS formal de la AST se diseñó en función de las lesiones detectadas en la cirugía, que no siempre son adaptables a las imágenes. Hemos modificado las descripciones de la escala de lesiones pulmonares de la AST para que sean más aplicables a las imágenes. Tenga en cuenta que el hemotórax se clasifica de acuerdo con la escala vascular torácica y no está incluido en la OIS pulmonar. Tabla.
Conclusión. Las lesiones torácicas son comunes en el contexto de traumatismos penetrantes y cerrados, y las lesiones en los pulmones, la pleura y las vías respiratorias son una de las principales causas de mortalidad y morbilidad relacionadas con los traumatismos. Las técnicas de diagnóstico por la imagen, en particular la ecografía de haz rápido, FAST, la radiografía y la TC, desempeñan un papel crucial en la evaluación inicial y el tratamiento de los pacientes que presentan un traumatismo torácico. En este artículo exploramos la fisiopatología y las apariencias de las imágenes de las lesiones torácicas en lo que respecta al parénquima pulmonar, el espacio pleural y las vías respiratorias. Los radiólogos que interpretan las imágenes de traumatismos deben conocer no solo la apariencia habitual de estos tipos de lesiones, sino también la evolución esperada de las características de las imágenes a medida que estas lesiones se curan, así como las posibles complicaciones para las que las imágenes desempeñan un papel importante. Para esta actividad SACME basada en revista, los autores, el editor y los revisores no han declarado ninguna relación relevante.